Ejercicio uno de vectores. El siguiente ejercicio es para poder calcular el vector suma o el vector resultante. El diagrama que vamos a trabajar es el siguiente. Tenemos cuatro vectores, todos en el sistema polar, o sea, con datos de magnitud y dirección cada uno en el respectivo cuadrante, del cual se tiene que calcular el vector total o el vector resultante. Vamos a aplicar el método de las componentes. El método de las componentes consiste en formar una tabla, eh, una columna. Vamos a tener o vamos a calcular los componentes en X de cada vector y la otra columna se va a calcular los componentes en Y de cada vector. En este caso tenemos cuatro vectores, entonces colocamos los cuatro que se van a descomponer. ¿Cómo se calcula el componente en X y el componente en Y? Bueno, eso es una fórmula global. Se calcula multiplicando el mismo vector por el coseno del ángulo que forma el vector F1 con la referencia. Y el componente en Y, de igual forma, se multiplica el mismo vector por el seno que forma el ángulo del vector F1. Entonces vamos a analizar cada vector y su ángulo, en otras palabras. Por ejemplo, reemplazando datos para calcular el componente en X del vector F1, decimos 300 por coseno. 300 es el módulo del vector. Coseno del ángulo. Ahora, ¿cuánto es el ángulo que forma el vector F1? Para eso vamos a señalar una referencia. Es decir, siempre vamos a contar el ángulo desde el eje X positivo o, como se muestra en la figura, de la recta horizontal. Entonces, por ejemplo, el vector F1, ¿cuánto es el ángulo que forma? Entonces tenemos el dato, ¿no? Es 21. Marcamos eso. Entonces, de la referencia hasta donde está abierto el vector F1, son 21 grados. Entonces, colocamos ese grado, ese ángulo, 21 grados. Y lo mismo para el componente Y, pero con la función seno. Va a ser 300 seno de 21. Calculamos ambos componentes. Por ejemplo, para el componente en X, nos da como resultado 280,07. Y para el componente en Y, nos da un resultado de 107,51. Entonces, estos son los componentes en X y en Y del vector F1. Vamos con el vector F2. Del mismo modo, para calcular el componente se multiplica el mismo vector por el coseno del ángulo del vector 2. Y para calcular el componente en Y, se multiplica el mismo vector por el seno del ángulo del vector F2. Entonces, esto se va a ir repitiendo una y otra vez. Lo que van a cambiar son los módulos y los ángulos. Por ejemplo, trabajando con el F2, el vector F2 tiene un módulo de 850 newtons. Reemplazamos esos 850 por coseno. ¿Cuánto es el ángulo que forma el vector F2? Entonces nos fijamos desde la referencia hasta donde está el vector F2 abierto. Contamos 21 más 44. Esos son los datos que se conocen, 21 más 44, es decir, desde la referencia hasta donde está el vector F2 son 21 más 44, 65 grados. Entonces colocamos ese ángulo, 850 coseno de 55. Para el caso del componente en Y, sabemos que es lo mismo, solo cambiamos la función seno y una vez ya con las fórmulas dadas, calculamos el componente en X. Nos da como resultado 359,23 y el componente en Y 770,36. Vamos con el siguiente vector, que sería F3. Calculamos el vector o los componentes. Sabemos que se multiplica el mismo vector por el coseno del ángulo si queremos componente en X y si queremos componente en Y se multiplica por el seno. Reemplazamos datos. El vector F3 tiene un módulo de 200 newtons por coseno de su ángulo.
¿Cuánto es el ángulo que forma el vector F3? Entonces, desde la referencia hasta donde se encuentra el vector F3, marcamos. Tenemos un dato que es 54 grados, pero eso no es el ángulo total, solo es el ángulo que forma con el eje X negativo. Yo tengo que contar desde la referencia. Entonces, si hacemos el conteo, sabemos que hasta aquí, hasta esta recta horizontal negativa, son 180 grados, pero le falta un pedazo más que sería 54. Entonces, el total sería 180 más 54. 180 más 54 es 234. Ese es el ángulo total medido desde la referencia, como se había dicho antes. Entonces tenemos el ángulo, lo mismo repetimos para el componente en y, pero con la función seno, calculamos en el componente en x nos sale menos 117,56 y el componente en y nos sale menos 161,80. Esos son los componentes del vector F3 que se encuentra en el tercer cuadrante. Nos falta el vector F4. Entonces, sabemos muy bien que las fórmulas no van a cambiar. O sea, es el mismo vector por el coseno que forma el vector, por el coseno del ángulo que forma el vector. Y lo mismo para el componente en y, solo cambia la función seno. Reemplazamos, el vector F4 tiene una magnitud de 120. Decimos 120 coseno del ángulo que forma F4. ¿Cuánto es el ángulo que forma el vector F4? Marcamos. Nos da esto, ¿no? Una vuelta, un recorrido hasta el cuarto cuadrante. Tenemos un dato que es 65 grados. Entonces tenemos dos opciones para poder calcular el ángulo total barrido. Sería uno, 360 es una vuelta completa, pero hay un desfase de 65, entonces puedo decir 360 menos 65, que sería el dato hasta donde está el vector, y nos va a salir 295. Entonces, eso es una opción. La otra opción sería hacer el conteo en sentido antihorario. Podemos decir 270 es hasta el eje X, eje Y negativo. ¿Y cuánto es este pedazo? Si cada cuadrante tiene 90 grados y aquí arriba tenemos 65, aquí abajo hay 25. Entonces sería 270 más 25. 270 más 25 es 295. Entonces, se puede analizar para obtener el ángulo, ya sea en sentido horario, o también restando del ángulo total el pedazo que está como dato, ¿no? 360 menos 65. Cualquiera de las dos opciones nos va a dar el mismo resultado. Entonces, el ángulo es 295, lo reemplazamos, repetimos el componente en y, pero cambiando la función seno, y calculamos. El componente en x nos sale 50,71 y el componente en y nos sale menos 108,76. Entonces ya tenemos las componentes de cada vector. Lo que hacemos ahora es calcular la suma o el vector resultante. Para calcular el vector resultante, sumamos los resultados en cada componente. Por ejemplo, en el componente en x sumamos 280,07 más 359,23 menos 117,56 más 50,71. Eso nos da como resultado 572,45. Ahora, por el lado del componente en y, sumamos 107,51 más 770,36 menos 161,80 menos 108,76 y nos da como resultado 607,31. Estos son los componentes del vector resultante. Podemos anotarlo también de esta forma. Rx es igual a 572,45 newtons y Ry es igual a 607,31 newtons.
Esto sería la respuesta del inciso A, o sea, son los componentes del vector resultante o el vector suma. Ahora nos falta responder en la magnitud y dirección de este vector que es el vector resultante. Entonces, para calcular eso, lo que hacemos es graficar el vector resultante. Como ambos salen con signo positivo, es decir, X positivo y Y positivo, el vector resultante se encuentra en el primer cuadrante. Es decir, tenemos Rx en el eje horizontal y tenemos Ry en el eje vertical. Y se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa va a ser la magnitud o el módulo. Y el ángulo alfa marcado ahí es la dirección. ¿Cómo calculamos R? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Despejamos lo que no conocemos, que es R, la magnitud, y reemplazamos los valores de Rx y Ry. Vamos a decir que R es igual a raíz cuadrada de 572,45 al cuadrado más 607,31 al cuadrado. Hacemos el cálculo y obtenemos que R es igual a 834,58 newtons. Y esto es la magnitud. ¿Cómo calculamos la dirección? La dirección es alfa. Para eso utilizamos la función tangente. Tangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto es Ry y cateto adyacente es Rx. Reemplazamos eso. Tangente de alfa es Ry sobre Rx. Lo reemplazamos con los valores que conocemos, 607,31 sobre 572,45. Dividimos y nos sale que eso es 1,061. Pero yo quiero saber el ángulo, entonces calculamos el arco tangente de 1,061. Haciendo el cálculo nos da como resultado 46,69 grados. Y esto es la dirección y R es la magnitud. Entonces con eso se hubiera dado respuesta al inciso B, ¿no? Magnitud y dirección del vector resultante. Y con eso se ha terminado el ejercicio.